Durante todos estos días Dios ha estado ministrando a mi corazón sobre un tema. En estos días estuve ministrando en una iglesia en la ciudad de Bayamón. Tuvimos un tiempo poderoso, hemos estado bien activos saliendo a diferentes lugares a predicar y damos gloria a Dios por eso, porque nos permite ser de bendición al cuerpo de Cristo en las diferentes iglesias, en los diferentes lugares donde vamos. Y Dios me ha estado ministrando de algo demasiado de muy poderoso. Los que no se suponen. Los que no se suponen. Y quiero utilizar como plataforma bíblica el libro de Marcos capítulo 7 verso 24, que dice de la siguiente manera: después Jesús salió de allí y fue hasta la región de la ciudad de Tiro. En ese lugar se quedó unos días en una casa y no quería que nadie supiera dónde estaba, pero no pudo esconderse. Una mujer supo que Jesús estaba en el lugar y fue a buscarlo, pues su hija tenía un espíritu inmundo, un espíritu malo. Esta mujer no era judía, era de la región de Fenicia, que está en Siria. Cuando encontró a Jesús, se arrodilló delante de él y le rogó que librara del espíritu malo a su hija. Pero Jesús le dijo: deja que primero coman los hijos, pues no está bien quitarle la comida para echársela a los perrillos. Y ella le contestó: Señor, eso es muy cierto, pero aún los perros comen las sobras que se les caen a los hijos debajo de la mesa. Jesús le dijo: mujer, es muy cierto lo que dices, vete tranquila a tu casa, pues el demonio ya salió de tu hija. La mujer regresó a su casa y cuando llegó, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Esto es algo, esta historia a mí me ministra muchísimo, porque podemos denotar que si había un gran problema en aquel tiempo, que es un problema que todavía seguimos teniendo hoy, es el hecho de la religiosidad, de las malas interpretaciones religiosas y de la mentalidad religiosa. Y cuando nosotros nos damos cuenta de las historias, de muchas de las historias de Jesús, cuando Jesús estaba en su ministerio, nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo se enfrentó a diferentes escenarios donde habían diferentes personas que no se suponían que recibieran un milagro, pero de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a la religión. Tenemos a una mujer que era griega, una mujer que era gentil, una mujer que no era judía. Tenemos en la Biblia diferentes personajes que no eran judíos, que no eran precisamente contemplados por la religión, ni tampoco eran pensados que eran hábiles para recibir un milagro. Porque ellos simple y sencillamente, como no eran judíos, como en la condición en la que ellos vivían era una condición en la cual no eran judíos, pues los religiosos pensaban que por su condición, por la condición, ellos, escúchame, que por la condición, ellos no eran aptos para recibir un milagro. Ellos no estaban capacitados para recibir un milagro. ¿Cuántas veces la religión nos ha tratado de hacer pensar que nosotros no estamos aptos o no merecemos que Dios nos mire? ¿Cuántas veces la religión nos ha tratado de hacer pensar que nosotros no merecemos que Dios nos mire con agrado? ¿Cuántas veces la religión nos ha hecho pensar que nosotros no merecemos que Dios acuda a nuestro clamor, que Dios no haga un milagro en nuestra vida, que Dios simple y sencillamente, que lo único que nosotros merecemos de acuerdo a la mentalidad religiosa es que hasta que no participemos en ciertos ritos religiosos, hasta que no cumplamos con los estándares religiosos, no merecemos que Dios nos mire, no merecemos que Dios nos hable, no merecemos que Dios nos use, no merecemos que Dios se voltee a donde nosotros para atender nuestra necesidad y para acudir a nuestro clamor. Muchas veces nos ha pasado eso, porque cuando nosotros nos vemos en nuestra condición humana,
Cuando nosotros nos vemos en nuestras condiciones, muchas veces de pecado, muchas veces en nuestras limitaciones humanas, se suponen muchas cosas. Yo me encontraba en estos días y más hoy, mientras venía de camino para acá, para la radio, me encontraba yo meditando y analizando sobre mi vida. Y el Espíritu Santo de alguna manera me llevó hasta mi pasado, me llevó hasta muchos años atrás, hasta el presente, a analizar mi vida, a pensar mi vida. Porque muchas veces nosotros tenemos que autoanalizarnos constantemente. En el reino nosotros debemos autoevaluarnos constantemente. No para alardear de cuánto sabemos ni cuánto hemos alcanzado, sino para darnos cuenta cuánto todavía nos falta por aprender y nos falta por crecer. Aquel que piensa y se cree que ha crecido mucho, que ha alcanzado mucho, tiene un gran problema. Porque el sabio no se define por lo que reconoce que ya posee. El sabio se define por lo que reconoce que todavía necesita seguir aprendiendo. Porque el que deja de aprender, deja de crecer y deja de vivir. Y nosotros constantemente tenemos que hacer una introspección, tenemos que autoevaluarnos, tenemos que autoanalizarnos. Analizar nuestra vida, no para ver cuánto hemos alcanzado, ni para ver quizás cuántas cosas poseemos o cuántas cosas tenemos, ya sea económicamente, en título, en ministerio. No. Sino aquí el crecimiento importante, el alcance importante es cuánto hemos madurado en Cristo y cuánto el carácter de Cristo se ha formado en nuestra vida. Cuán cerca estamos cada vez más de caminar en el diseño, en el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y yo llegué a una conclusión. Cuando yo analizaba mi vida, los procesos que yo he tenido que atravesar desde mi niñez, desde mi juventud, en diferentes situaciones que he tenido que atravesar, diferentes procesos a lo largo de mi vida antes de estar en el ministerio, antes de servirle a Dios y durante el ministerio. Hay una cosa que yo le dije al Señor: si yo me dejo llevar por todo lo que el diablo decía de mí, si yo me hubiera dejado llevar, si yo hubiera permitido, si yo le hubiera permitido al enemigo que hubiera definido mi vida y mi futuro por su pronóstico, se supone que yo estuviese muerto. Se supone que yo estuviese preso. Se supone que yo estuviese destruido. Se supone que yo estuviese en el piso. Se supone que yo no estuviese en el ministerio. Se supone que yo no hubiese salido de la depresión. Se supone, porque cuando nosotros analizamos nuestra vida y evaluamos todos los procesos que hemos tenido que atravesar, nos sorprendemos y decimos: wow, a la verdad que se supone que yo no hubiese salido de ahí. Porque el se supone es una hipótesis o una conclusión a la cual muchas veces nosotros llegamos de acuerdo a cómo se ve el panorama o cómo se ve la situación que estamos atravesando. Muchas veces nosotros vemos un golpe fuerte que a veces nos viene y decimos: wow, se supone que de esto yo no me levante porque ha sido duro. Se supone que de este agujero yo no salga porque ha sido difícil. Se supone que de esto yo no me voy a reponer. El diablo muchas veces, cuando te ataca, cuando el enemigo te ataca, cuando vienen los problemas, cuando el infierno se levanta, el infierno lo hace diciendo: se supone que de esta no salga, se supone que de este ataque no se levante, se supone que de esta situación esta persona no salga, se supone que de esta depresión esta persona no salga. Porque cuando el enemigo te atacó, el enemigo lo hizo pensando en que se suponía que tú no te ibas a levantar. Se suponía que tú no ibas a volver a creerle a Dios o a seguir creyéndole a Dios. Se supone que tú no ibas a volver a abrazar el ministerio nuevamente. Se supone que de esta tu matrimonio se iba a destruir. Se supone que de esta situación tus hijos se iban a perder. Se supone que de este ataque tú ibas a terminar preso. Se supone que de esta situación te iban a botar del trabajo. Se supone que de este ataque tu matrimonio se iba a ir por la borda. Se supone que de esta situación, aleluya, tus hijos se iban a perder, tu casa se iba a destruir. Cuando el enemigo se levantó, lo hizo pensando en que se supone que el ataque haya tenido algún efecto. Y muchas veces nosotros no analizamos esa poderosa verdad. No se trata de cuánto el enemigo o cuánto la religión hable de ti.
se trata de que a qué o a quién tú le das poder y autoridad en tu vida. A lo que dice la sociedad, a lo que dice la religión o a lo que Dios está diciendo de ti. Se supone que de esa crisis tú no te ibas a levantar. Se supone que de ese cáncer tú no ibas a salir. Se supone que de ese problema tú no ibas a salir con vida. Se supone que cuando el enemigo se levantó en tu contra, tú no ibas a salir hacia adelante. Y así muchas veces le sucedió a gente en la historia y en la vida de Jesús. Gente que según la sociedad, según la religión, según lo que se entendía en la época, en aquel momento, que muchas veces todavía en estos tiempos pasa, la gente como la sirofenicia se supone que Dios no los mirara. Se supone que Jesucristo no acudiera a su necesidad. Cuando vemos a un Bartimeo, que cuando más duro gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La misma religión le decía a Bartimeo, cállate la boca, no molestes al maestro. Cuando vemos a una mujer con un flujo de sangre, una mujer que estaba padeciendo de un terrible azote y era considerada inmunda por la interpretación y la ley religiosa de aquel entonces. Era rechazada, era segregada de la sociedad. Gente que no se suponía que Dios los mirara. Gente que no se suponía que Dios se detuviera a acudir a su clamor. Gente que simple y sencillamente se suponía que de acuerdo a la mentalidad religiosa, que de acuerdo a la sociedad, se merecían lo que estaban viviendo. No es muy distinto a lo que pensamos y a lo que vivimos en estos tiempos. Cuando muchas veces vemos gente que está siendo procesada o gente que está siendo golpeada por los procesos de la vida, como me están escuchando muchos en esta hora, habemos gente que hemos sido procesados duramente. Pero a la misma vez, lamentablemente, todavía en nuestros tiempos hay una mentalidad religiosa que a veces se voltea a mirar a la gente que está siendo procesada, a decir lo mismo que dijeron de Job. Seguramente ese proceso se lo merece. Seguramente esa crisis se lo merece. Seguramente eso que está pasando se lo merece. Y a veces nos autocastigamos. A veces nos autocastigamos mentalmente y espiritualmente porque le decimos a esa voz, es verdad, lo que estoy viviendo me lo merezco. Es verdad, lo que estoy pasando me lo merezco, me lo busqué. Ese cantazo me lo busqué. Pero hoy yo te vengo a hablar. No de que si te mereces el proceso o no te lo mereces. No de que si te mereces el cantazo o no te lo mereces. Hoy yo te vengo a decir que quizá para el enemigo, quizá para la sociedad, quizá para la religión, se supone que tú te hubieses muerto en el proceso. Pero hoy yo vengo a decirte que el propósito y el diseño y el destino de Dios, la palabra que Dios ha depositado en tu vida, ha hecho que aunque se supone que tú estuvieses muerto, hoy tú estés de pie escuchando esta palabra que hará que te levantes una vez más y que le creas a Dios por cosas grandes y por cosas mayores. Se suponía que no te ibas a levantar, pero la mano de Jehová, aleluya, lo quiero dejar hasta ahí a esa gente que me está escuchando a través del 88.1 Inspira FM. No te vayas, vamos para una pausa musical. Pero no te retires porque esto está bueno y se pone mejor. Se supone, Dios bendiga a mi abuela Petra, te amo. Se supone, mira, cuando el enemigo te atacó, se suponía que tú de esa silla de ruedas no te ibas a levantar. Se suponía que de esa cama tú te ibas a quedar postrado, postrada. Se supone que de esa cama tú no te ibas a levantar. Se supone que de ese cáncer tú no ibas a salir. Hay muchas veces donde pasamos por tantos procesos, por tantas situaciones, que nosotros decimos, wow, qué fuerte lo que yo he tenido que vivir. Mientras yo venía de camino para acá, yo pensaba en eso. Y yo decía, wow, con tantos procesos que uno ha atravesado, se supone que yo estuviese preso. Se supone que yo estuviese muerto. Se supone que yo de la depresión no hubiera salido. Se supone que aquellas balas me hubiesen matado. Se supone que aquel cáncer, que aquella crisis, que hablando en el aspecto general, en los diferentes escenarios que atraviesan las personas, se suponía que de ese problema yo no iba a salir.
De acuerdo a la mentalidad del hombre, se suponía que Sadrach, Mesach y Abednego no iban a salir del horno de fuego. En la mentalidad humana se suponía que Daniel no iba a salir del foso de los leones. Ay, my God. En el proceso y en los ataques que tú has tenido que atravesar, se suponía que tú no ibas a salir de ahí. Se suponía que tú no ibas a vivir. Se suponía que tú no ibas a sobrevivir de esa enfermedad. Se suponía que tú no ibas a sobrevivir de ese accidente de auto. Se suponía. Hay momentos en la vida donde uno tiene que analizar, wow, se suponía. Wow, my God, que yo de ese proceso no me iba a levantar. Se suponía que de esa crisis yo no iba a salir. Se suponía que de ese proceso yo no me iba a levantar. Se suponía que esa situación, ese problema, esa crisis, esa enfermedad iba a acabar conmigo. Se suponía que ese proceso iba a acabar con mi llamado. Se suponía que ese proceso iba a acabar con mi matrimonio. Se suponía que ese proceso iba a acabar con el ministerio. Pero alguien tiene que decir, pero la mano de Jehová, la mano de Dios, el propósito eterno, el diseño de Dios, la palabra que Dios me entregó, me tiene de pie, me ha levantado, me ha dado un segundo aire, me ha dado una segunda oportunidad para creerle a Dios y pasar de ser el que se supone que estaba muerto. Ahora yo soy el que no se supone, pero Dios lo hizo. Aleluya. Alguien tiene que decir, se supone que yo de este proceso o de aquel problema, y tenemos que analizarlo. Tenemos que analizarlo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces atravesamos por diferentes situaciones, diferentes ataques, diferentes crisis, diferentes problemas. Y a veces decimos, wow, de esta yo no voy a salir. En una ocasión yo recuerdo que dando una consejería a una persona que tiene un ministerio. Yo recuerdo que esa persona se estaba desahogando conmigo, estaba llorando. Y yo dejé que la persona hablara. Y a esa persona Dios lo había librado de la muerte en varias ocasiones, de una manera extraordinaria y sobrenatural. Yo dejé que la persona hablara. Y el Espíritu Santo me trajo a memoria todas las veces que Dios había librado de la muerte a esa persona. Esa persona estaba con una frustración por muchos problemas, por muchas situaciones en el ministerio, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo trayéndome a memoria todo eso. Cuando la persona terminó de hablar, yo le dije a esa persona, ¿verdad que Dios, que se suponía que de aquella situación tú no salieras, que ibas a terminar en la muerte? Es verdad. ¿Verdad que se suponía que de aquella otra enfermedad tú no salieras porque se suponía que tú ibas a terminar muerto? Es verdad. ¿Verdad que se suponía que de aquella situación tú no te ibas a recuperar porque lo ibas a perder todo? Es verdad. ¿Verdad que se suponía que de aquella situación? Y la persona dijo, caramba, tienes razón. Y yo le dije, exactamente. Sin darte cuenta, te estás ahogando en un vaso de agua. Una simple crisis que no se compara con todas las veces que Dios te ha librado de la muerte. Y tú vas a permitir que esta crisis de ahora te robe la paz. A veces el tamaño de la crisis no está en lo exterior. A veces el tamaño de la crisis está en nuestra mente. A veces nos imaginamos la crisis más grande de lo que se ve. A veces nos imaginamos la crisis más grande de lo que verdaderamente es. Pero no te me vayas, que esto se va a poner bueno ahora. Los que se suponen. Hoy yo estoy hablando con gente que quizás son de aquellos que se identifican con este mensaje. Yo quiero que me escribas al 787-377-8595 un mensaje de texto para oración. Y que nos busques a través del Facebook Live que estamos transmitiendo en vivo a través de Hablando Vida Ministry. Yo estoy hablando con gente que se suponía que no se levantara. Estoy hablando con gente que se suponía que murieran en el desierto. Yo estoy hablando con gente que se suponía que de acuerdo a la religión, de acuerdo al enemigo, de acuerdo a la crisis de esa situación no se iba a levantar y tú no ibas a salir victorioso ni victoriosa. Pero también yo le vengo a hablar a esa gente que fueron como estos que yo te estoy hablando de la Biblia, como los que te hablé hace un rato, que son los que no se suponen. Ya te hablé de lo que se suponía. Ahora te voy a hablar de los que no se supone. Los que no se suponían, porque de acuerdo a la interpretación y de acuerdo a la ley religiosa, la sirofenicia no merecía un milagro. Bartimeo no merecía un milagro.
La del flujo de sangre no merecía un milagro. Eran gente que se suponía que Dios no los mirara. Eran gente que se suponía que Jesús no se volteara a mirarlos. Eran gentiles, eran gente que no eran judía. Por eso Jesús le dijo a la sirofenicia: yo vine a trabajar con las ovejas perdidas de Israel. Yo vine a trabajar con Israel, no con ustedes. Con ustedes brego después. Pero aquí pasó algo. Aquí pasó algo, porque si hay algo que a mí me encanta de la historia de Jesús, es que la historia de Jesús está llena de gente que se suponía que no fueran sanados ni restaurados. Que son los que yo le llamo los que no se suponen. Y a lo mejor esa gente eran como te pasó a ti o me pasó a mí, que se suponían que nos quedáramos en el piso. Que se suponía que del horno de fuego no saliéramos con vida. Que de ese proceso, de ese cáncer, de ese diálisis, de esa situación, no saliéramos de pie. Que son gente que se suponía que se quedara en el piso. Pero pasamos a ser de los que no se suponen. Los que no se suponen son aquellos que se levantan. Los que no se suponen son aquellos que cargan un llamado y cargan un propósito de parte de Dios. Los que no se supone son aquellos que, a pesar de que la religión, la sociedad, los religiosos, y cuando hablo de religiosos, dejemos de estigmatizar, porque rápido cuando pensamos en religión, pensamos rápido en farda larga y pelo largo. Pero se nos ha perdido de perspectiva que la religión, ese espíritu religioso también se modernizó. Porque si hay un espíritu religioso, y hago un paréntesis, si hay un espíritu religioso que antes decía que para tú ser salvo y ser santo era por la ropa y el estilo, ahora tenemos un espíritu religioso que se reformó también. Que si no estás bajo mi cobertura, no te metas por ahí, que me cambian de estación. El espíritu religioso que si no es conmigo estás en mi contra. Y te hago campaña en contra. No se supone que tú te levantes. No se supone. Porque te fuiste de mi cobertura. Los que no se suponen. Porque Dios está llamando gente que no se suponía que se levantara para este tiempo de acuerdo al enemigo y de acuerdo a la religión y de acuerdo a la sociedad. Pero son gente que se están levantando, porque son gente que por encima de la opinión pública, porque son gente que por encima de lo que diga la religión, de lo que dijera aquel otro o aquella otra, de que por encima de lo que dijera el enemigo, por encima de lo que pasara a su alrededor, son gente que pusieron su mirada en Cristo y dijeron: no se supone que sea mi tiempo, pero Jesús le dijo a la sirofenicia: todavía no es el tiempo de los gentiles para recibir el milagro. Todavía no es el tiempo de que yo me voltee, porque el pan es para los hijos, después para ustedes. Todavía no es el tiempo de tú recibir un milagro. Todavía no es el tiempo. Por esa razón, cuando Bartimeo gritaba, lo querían callar. Por esa razón, cuando la mujer del flujo de sangre se arrastraba, por eso la querían ignorar. Pero la Biblia está llena de gente que no se supone que recibieran un milagro porque no era el tiempo. Pero son gente que le dijeron a Dios: yo reconozco que quizás religiosa y humanamente no es mi tiempo, pero yo voy a provocar que sea mi momento. No me importa lo que diga el diablo, yo me voy a levantar. No me importa lo que diga el religioso, yo le voy a creer a Dios. No me importa lo que diga aquel pastor o aquel apóstol, aquella otra, yo le voy a seguir creyendo a Dios. No importa lo que dijo aquel, lo que dijo aquel otro, yo me voy a levantar. No importa mi pasado, no importa mis debilidades. Hoy es el momento de yo levantarme. Quizás no es mi tiempo, pero yo voy a provocar que sea mi momento. Hay una mujer sirofenicia que le dijo a Jesús y le dijo a aquellos hombres: yo entiendo que quizás no es mi tiempo, no es el tiempo de yo sentarme a la mesa porque todavía no me considero hija, quizás en el aspecto humano y en el aspecto religioso, pero del pan que se cae de la mesa yo voy a comer, porque yo voy a comer de lo mismo que comen los hijos, porque yo sé, aquella mujer lo que le estaba diciendo a Jesús era: yo sé que hoy estoy comiendo
comiendo debajo de la mesa, estoy comiendo de lo que sobra, pero mañana voy a ser la que voy a estar sentada a la mesa como hija, comiendo del pan de los hijos. Aleluya. Porque la que no se supone que esté sentada a la mesa, se va a sentar a la mesa como una hija. La que no se supone que recibiera un milagro, provocará el milagro en la vida de su hija. La que no se supone que se sentara a la mesa a comer del pan de los hijos, ya tú vas a ver cómo va a comer de ese pan, va a provocar que aunque no sea mi tiempo, va a ser mi momento. Y la Biblia está llena de gente que no se supone. Hay un Bartimeo que se suponía que no recibiera un milagro de acuerdo a los religiosos. Le decían, cállate la boca, mendigo, ¿qué te crees tú? Tú no mereces, tú no mereces. Y Bartimeo gritaba más duro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque el diablo me mande a callar, clamaré más duro. Aunque el diablo me mande a callarme la boca, oraré más duro. Aunque la religión me diga, cállate la boca porque no es tu tiempo, tú no te mereces un milagro, porque tú fallaste, porque tú fornicaste, porque tú adulteraste, porque tú caíste. No, cállate la boca. Yo conozco una historia, mis amados, de una persona que hace muchísimos años atrás, un día se apartó. Hoy por hoy la rescatamos para el reino nuevamente, gloria al nombre del Señor. Por eso hace unos añitos ya, pero hace muchísimos años esa persona, ministro del Señor, poderoso en Dios, y tuvo un proceso. Y yo recuerdo que le dijeron, por más que cantes, por más que alabes, por más que ores, el cielo se cerró para ti porque caíste. Esa persona se frustró y se apartó. Pero gloria a Dios porque todavía quedamos pastores, quedamos apóstoles, quedamos profetas, que levantamos al caído de verdad, no de la boca para afuera, sino que de verdad estamos con la gente. Metemos las manos en el fango por quien sea y por lo que sea. Y esa persona la rescatamos, se levantó, se restauró. Hoy por hoy está en el ministerio, canta, adora, predica, enseña y está haciendo un montón de cosas para el reino. Pero un día la religión le dijo, por más que cante, por más que adore, por más que clame, para ti el cielo se cerró. Pero vino Cristo a través de este loco y de otros más y le dijo a esa persona, aunque la religión te haya dicho que para ti el cielo se cerró, hoy Cristo te dice, para ti el cielo está abierto. A lo mejor la religión te dijo, no es tu tiempo, pero hoy Jesús va a abrir un portal en el mundo espiritual para que tú provoques, para que, aleluya, para que algo pase en tu vida. Alguien tiene que sacudirse del pasado, sacudirse de lo que diga el enemigo, sacudirse de lo que ha dicho la circunstancia y decir, no importa el tiempo que yo esté viviendo, aunque el tiempo sea difícil, voy a provocar que sea un buen momento. Aunque el tiempo no sea el adecuado, yo voy a provocar que algo pase. Yo voy a provocar que Jesús se voltee y sane a mi hija. Yo voy a provocar que virtud salga del maestro. Yo voy a provocar que el maestro me devuelva la vista. Y voy a provocar, porque hay otro hombre en la Biblia que tampoco se supone que recibiera un milagro. Hay un hombre que era un centurión romano, un hombre pagano quizás, que le servía a un imperio pagano, pero era un hombre que le creía a Dios. Era un hombre que tenía su mirada, su confianza puesta en Dios. Su siervo estaba enfermo y mandó a decirle a Jesús, declara la palabra, que yo sé que con que tú declares la palabra, mi siervo sanará. Aleluya. Yo me imagino que cuando los mismos religiosos que mandaron a callar a Bartimeo, los mismos religiosos que ignoraron a la del flujo de sangre, los mismos religiosos que mandaron a callar a la sirofenicia, esos religiosos que a los que no se suponen les estaban tratando de robar ese tiempo de recibir un milagro, fueron los mismos que cuando escucharon que había un hombre, un centurión romano, que era pagano, cuando mandó ese mensaje dijeron, mira para allá, un centurión romano y ahora está clamando, ¿qué se cree este hombre? Pero es impresionante ver a un Jesús que se voltea y le dice a los mismos de él, en todo Israel no he visto una fe tan grande como la de este centurión romano. La fe grande del centurión romano era que cuando le dijo a Jesús, ven a mi casa, pero después le dijo, no vengas a mi casa porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Gente que delante de Dios son sinceras, porque Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente sincera. Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente honesta, que le digan a Dios, quizás yo no soy digno de que tú entres en mi casa, como dijo el centurión, quizás yo no soy digno, my God, de recibir un
un milagro. Quizás yo no soy digno, my God, de que tú te voltees a mirarme, pero yo te ruego, pero yo creo que tú vas a enviar una palabra, pero yo lo creo, yo creo que algo tú vas a hacer. Si es de ser digno, no soy digno. Si es de ser merecedor, no soy merecedor, pero yo voy a clamar, yo voy a adorar, yo me voy a levantar y yo voy a provocar que aunque no sea mi tiempo, que sea mi momento. A lo mejor no es el tiempo de que un gentil reciba un milagro, pero voy a provocar que sea el momento que el cielo se abra a mi favor y que algo se desate. El centurión romano se supone que no era para recibir un milagro. La del flujo de sangre no se supone que recibiera un milagro. La sirofenicia no se suponía que recibiera un milagro. Bartimeo no se suponía que recibiera un milagro. No te supone que tú recibas un milagro. Quizás no se supone que tú prediques, quizás no se supone que tú te hayas levantado de acuerdo a la religión, de acuerdo a la gente, de acuerdo al enemigo, de acuerdo al pasado, pero Jehová, aleluya, pero Jehová ha visto tu humildad, Jehová ha visto tu clamor, Jehová ha visto tu deseo, tu anhelo, porque si hay algo que tienen en común todos estos hombres y todas estas mujeres, que aunque se supone que Dios no los mirara, no se supone que Dios hiciera un milagro en sus vidas en ese tiempo. Alguien tiene que decir, provocaron que fuera su momento. Cuando ellos decidieron levantarse, adorar, creerle a Dios, provocar el milagro, acercarse a Él, my God, consciente de que yo sé que no soy digna de sentarme a la mesa, pero yo voy a provocar mi milagro. Quizás no soy digna de acercarme a Él por el flujo de sangre, pero voy a provocar que virtud salga del maestro. Quizás no soy digno de parar al maestro en su camino, pero voy a gritar tan fuerte para que Él sane mi ceguera. Quizás no soy digno de que Él entre en mi casa, pero con mi fe voy a provocar que desate una palabra, que se desate una palabra que haga que mi siervo se sane, una palabra que libere mi casa, una palabra que libere a mis hijos, una palabra que libere mi matrimonio, una palabra que libere mi ministerio, una palabra que libere mi mente, una palabra que liberte, porque quizá estoy viviendo en un tiempo difícil, pero voy a provocar que sea mi momento. Voy a adorar, voy a levantarme, voy a creer, voy a decretar, voy a declarar la palabra, porque algo tendrá que suceder en mi vida, my God. Porque quizás soy de aquella gente que no se supone, pero Dios, en su gracia, en su favor, en su misericordia, hoy decidió mirarme, porque yo decidí no rendirme. Si hay algo que hizo esta gente, fue que no se rindió. La sirofenicia no se rindió cuando la trataron de callar. Bartimeo no se rindió cuando lo trataron de mandar a callar. El centurión romano tampoco se rindió cuando Jesús no avanzaba a llegar a su casa. ¿Y por qué te digo que se tardaba a llegar? Porque recordemos que él primero envió a un mensajero que le dijo, ven a mi casa. Pero después el centurión mandó con otro mensajero a decir, mira, no vengas porque yo no soy digno de que entre. Solamente declara la palabra a la distancia y yo sé que mi siervo sanará. Yo no sé, la Biblia no me lo registra, que la razón por la cual envió a otro mensajero era porque se estaba tardando en llegar. Porque a veces eso le sucedía a Jesús. Cuando fue donde la hija de Jairo, cuando fue donde Lázaro, pareciera que Jesús se tardaba. Pero yo vengo a decirte algo. Dios no se está tardando. Dios está... Ay, my God. Yo te digo más. Dios no se está tardando. Tú estás esperando en Dios recibir algo. Pero Dios está esperando de ti que tú lo provoques. Porque hay cosas que van a llegar a tu vida mientras ores. Hay cosas que van a llegar solitas en tu vida, poco a poco. Pero si hay algo que la Biblia resalta en muchas ocasiones, es que hay cosas en tu vida que tú tienes que provocar que se manifiesten. Imagínate que cuando Jesús le hubiese dicho a la sirofenicia, no, para ti no hay pan todavía. Imagínate que la sirofenicia se hubiese volteado, se hubiese ido, se hubiese quedado con la hija endemoniada. Imagínate que Bartimeo se hubiese quedado callado la boca cuando le dijeron cállate la boca y deja de gritar tan duro. Imagínate que Bartimeo se hubiese quedado callado, se hubiese quedado con la ceguera.
y con ese manto de miseria en el piso tirado, de mendigo. Imagínate que el centurión romano no hubiese insistido para que Jesús hubiese llegado a su casa o al menos hubiese declarado una palabra. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo lo que yo estoy impartiendo en esta hora? Yo necesito revolucionar el espíritu, la mente y el corazón de alguien en esta tarde antes de irme. Yo necesito revolucionar a alguien en esta maravillosa noche y decir y que diga, yo voy a provocar algo. Hay cosas en la vida que van a llegar solas, pero hay cosas que las tienes que provocar. Bartimeo no se rindió, la Sirofenicia no se rindió. Aleluya. El centurión romano no se rindió. Gente que no se rindió. Gente que no era perfecta. Gente que se suponía que no podían recibir nada. Gente que no se supone. Gente que no se supone. No se suponía que tú te levantaras. No se suponía que tú predicaras. No se suponía que tú salieras airoso. No se supone que tú hubieras salido de la cárcel antes de tiempo. No se supone. No se suponen muchas cosas. Pero Dios lo ha permitido. Porque Dios está buscando a alguien que no se rinda. No te vengas a rendir ahora que estás a punto de provocar y de ver la manifestación de la gloria y el poder de Dios. La Sirofenicia no se rindió. Bartimeo no se rindió. El centurión no se rindió. Y la mujer del flujo de sangre tampoco se rindió. Esta mujer sabía que si la pillaban, si la cogían entre la multitud, la iban a matar, la iban a apedrear. Y esta mujer arriesgó su vida porque esta mujer dijo, yo voy a provocar mi milagro aunque me muera en el intento. Aleluya. Yo voy a provocar mi milagro aunque me muera en el intento. Sé que si me cogen me van a apedrear, me van a matar. Sé que si me pillan me van a condenar a muerte porque se supone que yo esté desterrada. No se supone que yo reciba este milagro porque se supone que yo esté desterrada. Pero no me voy a rendir. Me voy a arrastrar. Yo me voy a arrastrar por el piso y aunque sea el borde de su mano, yo voy a tocar, pero aunque no sea mi tiempo, voy a provocar que sea mi momento. Hay cosas que van a llegar solas, pero hay cosas que las vas a tener que provocar. Vas a tener que ir por encima de la gente o arrastrándote, pero tienes que tocar ese borde. Hay veces que vas a tener que gritar más duro. Vas a sentir que te quieren callar, que no adores, que no ores, que no intercedas, pero ahí es cuando más duro tienes que gritar. Cuando más desánimo tú sientas, es cuando más duro tú tienes que cantar. Cuando más desánimo tú sientas, es cuando más tú tienes que ir a la iglesia. Cuando más desánimo tú sientas, es cuando más duro tú tienes que gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque no se supone que tú recibas el milagro, pero tu clamor va a provocar la mano de Dios de manera poderosa en tu vida. Tu clamor va a provocar. Alguien tiene que decir, yo voy a orar hasta que algo pase. Yo voy a interceder hasta que algo pase. Yo voy a adorar hasta que el cielo descienda. Yo voy a adorar, yo voy a interceder, yo voy a clamar hasta que el milagro se manifieste en la vida de mis hijos, de mi matrimonio, de mi esposa, de mi esposo, del ministerio, del llamado que Dios me entregó. Algo tiene que suceder en el nombre poderoso de Jesús. Y te invito a que recibas esta palabra y que me escribas al 787-377-8595 y que lo busques a través de las redes sociales como Hablando Vida Ministry para que te puedas poner en contacto con nosotros para que podamos orar por ti. Y que si no tienes un lugar donde congregarte, en Gurabo tenemos una zona libre de religión, Ministerio Jesús Rey de Reyes, que está disponible para recibirte todos los sábados a las 10 de la mañana. Shalom y bendiciones. Los que no se suponen, no se suponía que tú te levantaras, no se suponía que recibieras una segunda oportunidad. Pero Dios en su gracia, en su favor y en su misericordia ha permitido que tú te levantes nuevamente y que tú le vuelvas a creer a Dios y que vuelvas a caminar en el propósito. No te rindas, no te rindas. Melanie, Dios te bendiga, claro que sí. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios tiene el control de este tiempo que estás viviendo, un tiempo tan maravilloso, pero que muchas veces no suele ser fácil. Pido a todos los ministros
hijos espirituales que están ahí en los comentarios los lean. Si tienes alguna petición de oración, escríbela. Si necesitas escribirla en privado, el número de teléfono de nuestro ministerio es el 787-377-8595. 787-377-8595 es el número de teléfono de nuestro ministerio para que puedas escribir de forma directa, de forma privada, porque ahí está la pastora con ese número de teléfono recibiendo cada petición de oración. Puedes hacer la petición en los comentarios o la puedes hacer a través de mensaje 787-377-8595. Te invito a que si esta palabra ha bendecido tu vida, la compartas con alguien, porque alguien se va a tener que levantar creyéndole a Dios con esta palabra. Quizás se supone que tú hubieras terminado muerto o muerta. No se supone que estuvieras mirándome, porque a lo mejor se suponía que estuvieses muerto o muerta de aquella crisis, de aquel accidente, de aquel problema. Pero la mano de Jehová te ha sostenido hasta el día de hoy y hay una razón. Y es porque cargas un propósito, cargas un destino. Y no te vas de esta tierra hasta que ese propósito se cumpla en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo, te amo y recibe esta palabra. Créele a Dios. Sabes que nos puedes buscar también por YouTube como Ministerio Jesús Rey de Reyes Gurabo. Suscribirte y ver todas nuestras prédicas de la radio, pero también las del Ministerio Jesús Rey de Reyes, prédicas de este servidor y de otros pastores y ministros que pertenecen a nuestro ministerio y también de los que vienen a ministrarnos constantemente. Si necesitas un lugar donde congregarte, en Gurabo, Puerto Rico, hay un lugar con los brazos abiertos para recibirte sin importar qué. Aquí no miramos raza, color, sexo, ni peinado, ni ropa. Aquí lo que miramos son las vidas y los corazones que necesitan de Cristo. Shalom y bendiciones.